Sean todos ustedes bienvenidos. Esta es la 116ª sesión de cardiología que organizamos y es una sesión de lujo, quiero decirles a ustedes. Tenemos ahora de invitado como ponente al doctor Martín Rosas Peralta. Si dijéramos todo su currículum, estaríamos toda la tarde aquí. Me pidió que nada más lo presentara como médico cardiólogo y también con la especialidad de medicina interna. Él tiene la maestría y doctorado en ciencias médicas, epidemiología clínica en Yale University de Estados Unidos. Fue expresidente del Consejo Mexicano de Cardiología, miembro titular de la Academia Nacional de Medicina y vicepresidente de GRETA. GRETA es la Sociedad de Cardiología actual que está trabajando arduamente en este tema. El doctor Alejandro Cárdenas, como panelistas tenemos al doctor Alejandro Cárdenas Cejudo. Él es fellow del American College of Physicians, expresidente de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal y el Colegio de Medicina Interna, exmiembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Medicina Interna y maestría en instituciones de salud. También tenemos la presencia de mi querido amigo, el doctor Jorge Eduardo Cosío Aranda. Él es cardiólogo JAP, es maestro en ciencias, es ex jefe del servicio de admisión en el Instituto Nacional de Cardiología del Ignacio Chávez y expresidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Esperamos la presencia, que estoy seguro que viene, del doctor Jesús Antonio González Hermosillo. Él es también, decir su currículum nos llevaría completo, nos llevaría también mucho, pero entre otras cosas me pidió que lo presentara como cardiólogo jefe de la clínica de disautonomía cardiovascular, investigador nacional emérito de CONACYT. Y el tema que nos va a ocupar es de mucha relevancia. El tema es el de daño endotelial en hipertensión arterial. Queda con ustedes el doctor Martín Peralta para su exposición. Muchas gracias, Martín. Gracias. Muchas gracias, estimado Manuel. Muchas gracias. Pues la verdad es un honor para mí estar aquí. Hace muchos años que no pisaba este hospital. Pero ver caras conocidas y ver a grandes amigos, la verdad es que es imposible no traer recuerdos de muchísimo agrado para mí y de mucho honor estar aquí con compañeros que son la misma generación, algunos compañeros de medicina interna que trabajamos juntos, compañeros de educación aquí. En fin, la verdad es que guardo muy gratos recuerdos de este hospital. Y cuando me invitaron para poder participar con un tema sobre hipertensión arterial y función endotelial, la verdad es que me puse a pensar de qué manera podría ser más agradable para todos los que están aquí. Veo caras jóvenes. Y entonces decidí que hablaría de la función endotelial como lo ve un clínico, en el sentido estricto de que de qué manera el endotelio va a determinar la conducta en la práctica clínica, en las decisiones de qué medicamento voy a dar, si un dual, si un triple, dosis baja, dosis alta, etcétera. En hipertensión arterial, efectivamente yo tengo pues, más de 30 años, yo creo ya, en estudio de factores de riesgo cardiovascular desde la ENSA en el año 2000, que me tocó hacer el análisis. Y en fin, entonces voy a presentarles a ustedes, y espero sea de su agrado, una presentación con un enfoque clínico de la función endotelial. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, hablar de hipertensión es hablar hoy día de una serie de mecanismos intrincados que están involucrados en el desarrollo final, que es elevación de la presión arterial. Para cuando un paciente llega a los límites de 140-90, es importante recordar que han pasado años de que está incubando este proceso, que los procesos y mecanismos intrincados fisiopatológicos que se están llevando a cabo son verdaderamente complejos y hoy por hoy no sabemos cuál es el mecanismo de inicio de la hipertensión arterial esencial,
pero sí sabemos que participan una serie de factores que tienen que ver con la regulación de la presión arterial, desde el punto de vista de mecanismos neurohormonales, de factores genéticos, de factores ambientales y, por supuesto, del estilo de vida. Esta publicación que recientemente sacamos, el grupo Greta, nos va a permitir presentar cuáles son las características del paciente hipertenso que todos ustedes ven. Y es que el paciente que vive con hipertensión arterial en México, hicimos todo un ensayo observacional bien realizado. Esta revista es muy crítica para aceptar trabajos. Y en más de 5,000 pacientes encontramos algo de lo que todo el mundo ya sabía, pero había que ponerlo en blanco y negro. Y es que los pacientes hipertensos en México, vamos a hablar de lo que pasa en México, al momento del diagnóstico, más del 80% tienen 4 o 5 factores de riesgo asociados. Es muy difícil que uno haga el diagnóstico de hipertensión arterial en alguien que no tenga ningún factor de riesgo, de los llamados hipertensos de bajo riesgo. Si lo encuentran, pues es un garbanzo a libra, porque generalmente el hipertenso cuando llega al diagnóstico ya trae muchos factores asociados, sobrepeso, obesidad, dislipidemia, etcétera, etcétera. Entonces, 5 o 6 factores que están ahí. ¿Y por qué son importantes? Porque todos estos factores insultan al endotelio. Finalmente van a provocar daño endotelial. Así los mecanismos fisiopatológicos del sistema renina-angiotensina, de los péptidos natriuréticos y del protagonista de hoy, que es el endotelio, así como del sistema nervioso simpático y el sistema inmune, se concatenan para poder desarrollar un trastorno en el tono vascular. Luego entonces se pensaría que la hipertensión arterial se debe fundamentalmente a un aumento del tono vascular. Y hoy sabemos que no necesariamente es el único mecanismo, sino que también el corazón, a través de toda la estimulación neurohormonal que tiene, es capaz de aumentar contractilidad y mecanismos de proliferación en su entorno único. De ahí que liberaciones de péptidos como los natriuréticos auriculares también juegan un papel importante en la regulación de hipertensión arterial. Esta diapositiva me gusta mucho presentarla porque nosotros la sacamos en el 2000, bueno, en el 2021 la mandamos publicar, pero desde el 2019 andábamos ya con este rollo de cómo pues hablar de la historia natural de hipertensión arterial. Muchos de ustedes han oído hablar del síndrome cardiorreno metabólico publicado en el año pasado por la AJA y por la ICC, en donde hablaban de los mecanismos que se integran en la fisiopatología de hipertensión arterial. Fíjense ustedes que nosotros sacamos algo similar años antes, en donde hablamos que un paciente, el que está ahí, ingresa, obviamente este sujeto estaría sano, sin factores de riesgo, pero con el tiempo va a adquirir el roce con algunos de los factores de riesgo, fundamentalmente inicialmente sobrepeso, pero bueno, pues finalmente va a desarrollar trastornos metabólicos que van a ayudar a la elevación de la presión arterial. Casi siempre estos sujetos no son de diagnóstico temprano, en donde ustedes van a ver que en el estadio A son sujetos que son totalmente asintomáticos. Hipertensión es totalmente sintomática en un inicio. Prácticamente el diagnóstico se hace en el estadio B. Para cuando ustedes hacen el diagnóstico, y les hablo a generaciones jóvenes, cuando hacen ustedes el diagnóstico de hipertensión arterial, muy probablemente el sujeto ya tenga daño endotelial sutil o ya tenga daño en alguna estructura. Digo, el maestro Antonio González Hermosillo, perdón. Es que me emociona mucho verte, Toño. Quiero que sepan que hay un antes y un después en mi vida, después de que conocí a este maestrazazazo que marcó para mí el resto de mi vida. Entonces, la parte de evolución de la hipertensión arterial, prácticamente cuando hacemos el diagnóstico en estadio C, ya se requiere de la participación de otras especialidades. Entonces, el paciente ya llega con hipertensión, ya le van a encontrar alteraciones en la función glomerular o le van a encontrar alguna situación de hipertrofia ventricular, algo que ya no es el hipertenso, digamos, convencional sin factor de riesgo asociado. Cuando el paciente llega al estadio C, obviamente ya hay alteraciones estructurales muy importantes que se hacen el diagnóstico en fisiología, ¿no? Ya le hacen con eco, con alguna otro estudio invasivo, perdón, no invasivo, donde generalmente ya se van a encontrar los cambios estructurales que generan la hipertensión arterial. Para finalmente llegar al estadio D, donde el paciente hace las complicaciones tardías, que son
evento vascular cerebral, insuficiencia cardíaca, infarto agudo del miocardio, insuficiencia arterial periférica y sobre todo también arritmias. Recientemente bueno, creo que va a salir ahora a finales de este mes, aunque ya se publicó el mes pasado, estas nuevas guías, entre comillas nuevas, de la europea, las 2024, en donde hacen énfasis en algo. Yo quiero decirles que las guías desde 2018 de las europeas 2023 y estas 2024 no cambian en esencia. Es decir, las recomendaciones de terapia dual, terapia triple, el manejo de las comorbilidades se mantiene, pero hay algo muy importante que sí se señala y creo que es el aterrizaje a donde vamos a llegar más adelante, de que es la parte del endotelio. Ellos dicen, vamos a utilizar una estrategia que se llama MASTER, y por sus siglas está así, en donde la primera parte es medir adecuadamente la presión arterial. Parecería irrisorio, pero créanme que hay muchas deficiencias en la toma de la medición de la presión arterial que llevan al mal diagnóstico o incluso al infra o al supradiagnóstico. La A de analizar al paciente es estratificar el riesgo del paciente. Una conducta muy frecuente entre nosotros los médicos es que si el paciente te llega al consultorio con 150/90, sale porque sale con antihipertensivo, lo cual no es una conducta muy apropiada si tomamos en cuenta que existe la bata blanca, que existen otras posibles situaciones en las que lo primero que tienes que hacer es alta sospecha de hipertensión, porque trae 150/90, o a lo mejor sí es hipertenso, pero tienes que hacerle una serie de estudios para estratificar el riesgo y entonces sí documentar por qué le vas a dar la terapia dual o la terapia triple. Un paciente que tiene 160/100 puede ser tributario de terapia dual, y otro paciente con 160/100 puede ser tributario de terapia triple. ¿A qué se debe o cuál sería la diferencia? Fundamentalmente basado en el riesgo cardiovascular. Después se selecciona la terapia en base al riesgo cardiovascular y se evalúa la respuesta. Ellos hacen énfasis en la medición dentro del consultorio, fuera del consultorio. Es muy importante medirla, ya sea en domicilio o a través de un mapa. El mapa tiene la ventaja de que nos oferta la posibilidad de ver lo que pasa en la noche cuando el sujeto duerme y conocer si hay de los no descendedores o no dippers, que es algo más frecuente de lo que se cree. El tiempo que se requiere para la instalación de la hipertensión arterial pues va variando con la edad y muchas patologías se pueden estar imbrincando. Pero otra vez, lo más común es encontrar la hipertensión arterial esencial. Entonces, la asociación de riesgo cardiovascular en esta diapositiva creo que queda muy clara. En la curva de sobrevida roja está el paciente que nunca se detectó hipertenso y nunca se trató. Por supuesto que es la curva de sobrevida peor. Enseguidita está el paciente que se detectó hipertenso, pero que ustedes le dan un tratamiento que no llega a metas. Uno cree que con dar un medicamento, y si anda en 142/92, no está tan mal. Vean ustedes que el no lograr las metas óptimas puede hacer que la esperanza de vida del sujeto sea prácticamente la de un hipertenso no tratado. Sin embargo, en las dos superiores curvas está, en la mejor curva, el sujeto que no es hipertenso, y enseguidita el paciente que es hipertenso pero que está bien tratado. Es decir, un paciente hipertenso bien tratado que llega a metas, y cuando hablamos de metas no es de que ya lo tengo en 140/90, ya cumplí la meta, ¿no? En buenas metas de llegar a 130/80, el sujeto puede vivir prácticamente igual que un sujeto no. Ahora, ¿quién inventó el 140/90? O sea, ¿por qué nos enseñaron en la escuela que a partir de 140, ¿por qué no 138/88? ¿Por qué no 145/95? O sea, ¿quién lo inventó, no? Evidentemente, estos fueron estudios epidemiológicos poblacionales. Estoy hablando del grupo de Pickering y antes de ellos, en donde determinaron que por cada 20 milímetros que sube la sistólica o cada 10 que sube la diastólica por arriba de 110/70, el riesgo cardiovascular se incrementa. ¿Cuál es el mensaje aquí? Que la presión arterial es un fenómeno continuo. Nos la enseñaron en puntos de corte, pero es un fenómeno continuo. El riesgo cardiovascular comienza a partir de 115/75. Claro, es poquito riesgo, por eso no es significativo clínicamente. Cuando se va acercando al 140/90, las curvas se disocian y entonces sí se hace evidente, y por eso se tomó en cuenta por convención que el 140/90 iba a ser el punto de corte. Pero evidentemente un sujeto que anda en 135/85 no puede ser feliz.
Evidentemente, entre 130 y 140 y 80, y entre 80 y 90, ya es un sujeto que lo único que le falta es tiempo para volverse hipertenso. Es el momento en el que se tienen que hacer todos los supuestos para tratar de evitar su progresión. Publicamos entonces cómo se comportaba el sujeto fuera del consultorio y era importante definir que la hipertensión de bata blanca existe. Y bueno, cuando nos dicen hipertensión de bata blanca, es muy fácil. Es el sujeto que se pone nervioso cuando llega al consultorio, se le sube la presión y en su casa está normal. Pues fíjense que hay hipertensos que ustedes están tratando y que también tienen cierto comportamiento de bata blanca. O sea, si ustedes no hacen medición fuera del consultorio, el sujeto vuelve a llegar hipertenso leve a 150, 90 y dice, sí, no lo he alcanzado. Y resulta que en su casa está bien, porque ya el manejo que le diste fue el adecuado. O sea que también hay hipertensos que pueden tener cierta reactividad ante el médico. Y el otro caso también, o sea, hay sujetos que llegan contigo y dicen, ay, doctor, acá que la veo siento que me alivio, ¿no? Y entonces están muy tranquilos, le tomas la presión y está normal, pero apenas sale y se hace hipertenso. Ese es el enmascarado. Pero también hay hipertensos ya diagnosticados que tienen cierto comportamiento enmascarado. No te confíes si tu paciente llega a tu consulta y dices, ah, mire, ya lo alcancé, mire, perfecto, ya lo tengo en 130/80. Y ese sujeto de 130/80 que ya lo trataste, sale del consultorio y hace picos hipertensivos. O sea, la enmascarada también se presenta en el hipertenso ya diagnosticado. El no diper, que es otro diagnóstico muy interesante, es aquel sujeto que en la noche no desciende. Ustedes saben que la presión arterial en la noche es de 120/70. Si un sujeto en la noche tiene 130/80, está hipertenso. Se llama hipertenso no descendedor, no diper. Es común en los sujetos que hacen SAOS, sabemos que estos sujetos que tienen descargas adrenérgicas nocturnas, pues hacen elevaciones de la presión arterial. Pero ¿qué creen? En el paciente diabético hipertenso no es infrecuente la elevación nocturna. ¿A qué se debe la elevación nocturna de la presión arterial en algunos casos? Y esto me recuerda mucho, tenemos aquí al experto en sistema nervioso autónomo. Pues resulta que también el sistema nervioso autónomo en la noche, cuando se activa por otros mecanismos que no tengan que ser el del SAOS, puede inducir alteraciones autonómicas que favorecen la elevación de la presión arterial nocturna. Y esto tiene que ver incluso con la microbiota intestinal, fíjense. Un sujeto que tiene, por ejemplo, los que trabajan en turno vespertino y que llegan en la noche a cenar porque todo el día no, y que hacen cenas copiosas, van a tener en su elaboración o su mecanismo de metabolismo una carga importante de acetato, una carga importante de propionato y butirato que están en el intestino, y que eso va a favorecer la estimulación del sistema nervioso autónomo para que se estimule el sistema nervioso simpático y hagan elevaciones nocturnas. Moraleja, no hay que cenar de manera copiosa porque puede inducirse el descenso de la presión arterial. Y esa es una recomendación que habrá que darle a los pacientes. Oiga, tengan cuidado a la hora de cenar. Muy bien. Hablar de la estratificación de riesgo, ya vamos a llegar a endotelio para que no se me... ¿sí? Hablar de la estratificación de riesgo es bien interesante. Fíjense, el JN6, ¿sí? Que fue la Joint Commission de los Estados Unidos, en el 2006 decían, es importante hacer estratificación de riesgo antes de tratar. Pero llegó el JNS7 y luego el JNSS8 con Susano Paril y dicen, no, lo importante es el nivel de presión arterial. ¿Qué era estratificación de riesgo ni qué nada? ¿No? Y entonces se buscaba incluso el medicamento que era de primera línea y salió el OLHAT y todos estos estudios para tratar de decir cuál era el antihipertensivo que se debería de dar. Se pierde de vista la estratificación de riesgo. Es así como en 2017 los europeos retoman este asunto y dicen, no, espérenme, la hipertensión arterial se debe tratar en base a la estratificación de riesgo. Tú no puedes dar un antihipertensivo nada más así si no tienes bien estratificado el riesgo cardiovascular, porque depende del riesgo, traduce, ¿qué va a traducir el riesgo cardiovascular? El grado de enfermedad endotelial que tiene y sus alteraciones estructurales. Entonces, por eso es muy importante. Bien, todo mundo, y más los jóvenes, es las calculadoras de riesgo, ¿no? ¿Y qué aplicación traes? ¿Y tú cuál traes? ¿La NICE, la no NICE o tú cuál traes, no? Y todo el mundo peleándonos por ver cuál es la calculadora de riesgo la mejor.
Desde el punto estadístico, les voy a comentar que un modelo matemático de predicción siempre tiene una cosa que se llama R cuadrada. La R cuadrada es la capacidad que tiene el modelo de ajustarse al modelo de predicción, es decir, en la línea de predicción, ¿cuántos puntitos exactamente caen ahí? Y esto se mide con R cuadrada. La R cuadrada ideal sería del 100%. El mejor modelo que ustedes tengan en su aplicación no llega a una R cuadrada de 30. Es decir, que hay un 70% de variabilidad que no se explica por el modelo. Y sin embargo, ahí están los americanos, acaban de sacar el Prevent, ¿no? Este año, ¿sí? Los europeos el Score 2, y todo el mundo peleándose por cuál es la mejor calculadora de riesgo. Yo creo que la mejor calculadora de riesgo se llama Clínica, ¿sí? Es muy importante. Es más, las calculadoras de riesgo serían para sujetos en los cuales tienes algo de conflicto y que quieres verificar realmente su riesgo. Porque si el sujeto tiene 60 años, diabético, hipertenso, dislipidémico y con proteinuria, pues es de alto riesgo, o sea, no ocupas la calculadora de riesgo. Si el sujeto es joven, sin factores de riesgo, bioquímicamente puro, su único pecado es que tiene 142/92, pues muy probablemente sea de bajo riesgo. No ocupo la calculadora. La voy a ocupar a lo mejor en los sujetos en los cuales yo quiero ser estricto en su clasificación. Los australianos sacaron la suya, los europeos sacaron la suya, y miren ustedes esta situación. Por ejemplo, mujer y hombre, mismos factores de riesgo. Depende de dónde viva, en qué país viva de Europa, porque hay países de alto riesgo, de mediano riesgo y de bajo riesgo en Europa. Y con eso va a cambiar su riesgo, que puede ir desde 4 a 13 o desde 5 a 14, dependiendo de dónde viva. ¿El mensaje cuál es? Que se ocuparía una calculadora de riesgo ajustada a nuestras condiciones georreferenciadas, ¿sí? Porque no será lo mismo en el norte que en Yucatán, ¿sí? Y aunque la OPS ha intentado hacer alguna de ellas, tampoco es una calculadora exacta. Ahí está la nueva, la Prevent. Y luego el problema es que los americanos dan un paso más adelante y dicen, no. Además, ahora va a ser la calculadora de riesgo para el síndrome cardiorreno metabólico. Cuando en realidad el síndrome cardiorreno metabólico ni es síndrome, ¿sí? Porque no es un síndrome. Es un constructo que se les ocurrió a los investigadores de decir y tratar de categorizar para algo que no tiene nada de nuevo. Ahorita se los voy a mostrar. Incluso hacen hasta su categorización de estado 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué tiene de nuevo si ustedes voltean a ver esto y dicen, caray, pues es la historia natural de la enfermedad? O sea, yo veo un sujeto sano. ¿Se acuerdan de la diapositiva que yo les puse de ABCD? Bueno, pues aquí está. El sujeto que está en etapa 1, pues es sobrepeso, empieza a tener factores de riesgo. En etapa 2, desarrolla los problemas metabólicos, hipertensión, diabetes, dislipidemia, etcétera. En estadio 3, hace ya cambios estructurales importantes que incluso pues, pueden ver en imagen, ahí en fisiología. Ahí andan viendo disfunciones diastólicas y todo el rollo, ¿no? Con el estrés de la pared, y en fin, se divierten mucho. Entonces, y en etapa 4, el sujeto que hace complicaciones tardías. Entonces, ¿qué tiene de nuevo este síndrome cardiorreno metabólico? Bueno, no, nada, pero es como una manera de volver a llamar nuestra atención de que la hipertensión no vive sola, que la hipertensión es una enfermedad sistémica con endoteliopatía que va a favorecer el desarrollo de sus complicaciones tardías. Y entonces el proceso de iniciación de la hipertensión arterial tiene que ver con la activación de mecanismos que inicialmente son de respuesta. O sea, todos en una situación de estrés nos sube algo la presión arterial, o sea, eso es normal. Pero tenemos los sistemas contrarreguladores que los vuelven a normalizar. Cuando se inician estos procesos de activación y no se produce la contrarregulación, entonces se activan mecanismos autonómicos, cardíacos, renales, vasculares, inmunes, en la grasa, las adipocinas, en los órganos linfoides, ciertos linfocitos empiezan a marcarse para tratar todos ellos de llegar a un sistema franco de inflamación. Hipertensión arterial, por definición, es inflamación. Es un proceso inflamatorio sistémico en donde
El endotelio, ustedes quisiera que se pusieran empáticos y se imaginaran a su célula endotelial, ¿qué hace todos los días? En realidad la tienen que librar con muchísimas situaciones y es de veras que el endotelio es tan maravilloso que es capaz de reaccionar de forma aguda, pero también de forma crónica. El endotelio, que tú lo insultas demasiado, en hipertensión arterial, está el estrés físico que miden en fisiología de la arteria, y cuando la arteria ya no da, es capaz el endotelio de migrar a la capa media y convertirse en célula de la capa media. Si el estrés continúa, el endotelio es capaz de migrar a la adventicia y convertirse en célula de adventicia. Todo para contener el impacto de la presión arterial, que se favorece que la arteria se vuelva rígida. Por eso el hipertenso joven que tiene la estancia, pues tú lo puedes encontrar con 120/100, o el adulto mayor lo puedes encontrar con 180/80. Y esto tiene que ver con mecanismos de rigidez arterial. Una vez que se echan a andar todos estos mecanismos, la remodelación vascular es sistémica. O sea, yo veo como los nefrólogos aquí, no, pero es que el glomérulo, pues espérame, es parte del sistema, ¿sí? Así también se afecta el glomérulo, la retina, los vasos del cerebro, etcétera. No es privativo de un órgano la disfunción endotelial, es sistémica. Y los cambios de remodelación se van a llevar a cabo en endotelio, en miocardio, en cerebro, en todos los órganos, porque es un proceso inflamatorio sistémico. Y este proceso inflamatorio sistémico continuo es de insulto continuo al endotelio. La inflamación no cesa. Los mecanismos de cascadas de señalización intracelular e intercelular no cesan. ¿Sí? Y ese es el mecanismo real de fisiopatología del hipertenso, las cascadas de señalización celular, intra e intercelular. Por eso nosotros en Greta hemos propuesto que el síndrome cardiorreno metabólico en realidad es una conexión cardio-reno-metabólica y neurológica. Nosotros le agregamos la N y por eso las siglas son Carmen. Esta conexión que hemos publicado, la conexión cardio-reno-metabólica neurológica, que no es más que para llamar la atención de que hipertensión arterial es un proceso sistémico en donde se van a activar múltiples mecanismos, entre ellos favorecidos por la sobrepeso y obesidad, las adiposinas, pero también la lipotoxicidad que se crea por la elevación de lípidos, alteraciones de varios sistemas como el autonómico, como el sistema renina-angiotensina y evidentemente la lipotoxicidad. Todo esto, ¿a quién va a atacar? Al endotelio para favorecer que exprese moléculas que normalmente no expresan. Por ejemplo, el hipertenso crónico va a expresar moléculas de adesinas, ¿sí? Que normalmente no se expresan en situación de estabilidad endotelial. Una de ellas es muy importante, se llama LOX1. Hagan de cuenta, aquí está el endotelio, se agrede, se inflama y levanta una antena que se llama LOX1. ¿Para qué sirve la LOX1? Para cachar a toda la LDL que va pasando por ahí. O sea, un sujeto hipertenso, aunque no tenga dislipidemia, es capaz de ingresar LDL, aunque sean sus LDL normales, ¿sí? Es capaz de meterlas al espacio subendotelial. Y esto inicia que además, como el endotelio expresa otras moléculas de adhesión, el macrófago se empiece a atorar, se vaya al espacio subendotelial y se inicia lo que todo el mundo conocemos, que es el proceso aterogénico, con células espumosas, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes ya saben. Entonces, una vez que se expresan, arriba van a ver estas antenitas, lo que hace el endotelio es empezar a tratar de compensar los insultos, pero la placa se está desarrollando y esta placa se puede fisurar y bueno, trae todo lo que se conoce en problemas agudos. Pero vean ustedes arriba cómo el macrófago se atora y es capaz de irse al espacio subendotelial para iniciar el proceso de aterosclerosis. Pero no solo aterosclerosis, sino que también se desarrollan procesos fibroproliferativos en todos los órganos. ¿Por qué le da arritmias a un hipertenso? Bueno, pues porque evidentemente hay remodelación en sus estructuras, una de ellas son las aurículas, ¿sí? Donde hay procesos fibroproliferativos y el paciente puede caer tarde que temprano en fibrilación auricular o arritmias supraventriculares, que no son infrecuentes en el paciente hipertenso. Entonces, cuando ustedes ven a un paciente con fibrilación auricular en hipertensión arterial, ¿será un paciente de alto riesgo? Claro. Y esto te habla de que ya está el proceso bastante avanzado fibroproliferativo. Entonces, el pensamiento moderno
hoy integral en hipertensión arterial, y ustedes mañana que vean a un paciente hipertenso, te la vas a quedar viendo y vas a decir, ¿qué me ve, doctor? No, estoy pensando cómo estará tu velocidad de filtración glomerular, cómo estará tu electro, cómo estarán tus exámenes de laboratorio. O sea, no te vayas solo por los milímetros de mercurio, ese es el mensaje. En hipertensión arterial usted no trata milímetros de mercurio, trata una enfermedad sistémica compleja, en la cual usted tiene que saber realmente en dónde está parado para poder iniciar una terapia terapéutica. Ahí está el endotelio que es capaz de migrar, como decía, a la capa media o incluso a la adventicia para favorecer los procesos de remodelación vascular en hipertensión arterial. Y algo nuevo que parecería relativamente nuevo. A todos cuando hicimos histología nos enseñaron que había vacuolas, ¿no? Entonces, ¿y para qué sirven las vacuolas? No sé, para el examen, pues, pero ahí están, ¿sí? Resulta que estas gotitas de grasa, ahorita vamos a hablar de ellas, porque son muy importantes y ahorita les voy a mencionar en qué sentido para la disfunción endotelial y para la hipertensión. Vean ustedes los kilomicrones, digo, las lipoproteínas, desde la más grande a la más pequeña, en azul los triglicéridos y en amarillo el colesterol. Bueno, si yo quito a las HDL y quito el kilomicrón, me quedan estas que se llaman colesterol no HDL. Cuando tú mides el colesterol no HDL, estás midiendo a estas lipoproteínas. ¿Y qué es importante señalar aquí? Que la concentración de triglicéridos y de colesterol sigue siendo de manera importante circulante. Vamos a quitar al LPA y vamos a quitar a la EVD. Y nos quedamos con la IEDL y la VDL. Estas son fundamentales, sobre todo se llaman lipoproteínas remanentes y estas favorecen el proceso fisiopatológico de diabetes, síndrome metabólico y de resistencia a la insulina. Perdón. ¿Sí? El descubrimiento de las lipid droplets o LD no tiene muchos años, tiene como 5 o 7 años. Y ahora se sabe que alimentos copiosos en grasa puede favorecer que se formen estas microgotas en el endotelio, vacuolas. Pero estas microgotas en el endotelio, miren ustedes cómo apenas en el 2007 empezó la investigación ya realmente importante de estas LD. Y vean ustedes cómo se forman, ¿sí? Y son verdaderos organelos. Esta vacuola, como antes se le llamaba, que es una microgota de grasa, también se le pegan proteínas alrededor y dependiendo la proteína que se le pegue alrededor, va a ser a dónde se va a ir. A la mitocondria, al retículo endoplásmico, al núcleo, para dar energía, porque es grasa, finalmente son triglicéridos y colesterol, pero son muy importantes porque hoy se sabe que estas son capaces de modular mucho de la función endotelial, muchísimo de la función endotelial. Por ejemplo, se sabe que el acúmulo de estas microgotas de triglicéridos y colesterol son capaces de promover una reducción importante del óxido nítrico. ¿Qué hace el óxido nítrico? Vasorelajar, ¿no? Entonces, si hay un consumo de óxido nítrico por estas microgotas de grasa, se favorece la hipertensión. Primera vez que se demuestra el mecanismo inductor de hipertensión arterial vía lípidos de manera directa al endotelio. Esto es interesante porque por el otro lado, estas microgotas también van a favorecer la aterogénesis que finalmente termina en un proceso aterooclusivo. Entonces, recuerden ustedes, las LD o lipid droplets también se presentan en el endotelio y son favorecedoras de enfermedades crónicas. Una vez que a nosotros se nos dijo, bueno, pues, ok, hipertensión arterial basada en riesgo cardiovascular, pero al médico de primer contacto dile fácil, ¿cuándo use dual y cuándo use triple? Porque si le dices, no, mira que el endotelio y todo este rollo, pues se pierden. Entonces hicimos esta iniciativa para el IMSS, en donde les dijimos, basados en el mapa de calor, usted puede estratificar de manera fácil. Depende del nivel de la presión arterial, el número de factores de riesgo, la presencia o no de daño a órgano blanco o el antecedente de enfermedad cardiovascular mayor. Y entonces, en base a eso, usted puede indicar terapia dual o terapia triple. Vean ustedes que hay terapia triple que puede darse de primera vez. O sea, si tu paciente te llega y es de muy alto riesgo y su nivel de presión anda 2, 3, puedes iniciar terapia triple sin pasar por la dual. Porque el concepto en hipertensión arterial es número de vías que quieres bloquear para bajar el riesgo cardiovascular. Con monoterapia vas a bloquear una vía y sus sucedáneos, con terapia dual más vías y con terapia triple más vías. Este es el concepto que ojalá hoy les traigo a transmitir.
La terapia dual y la terapia triple dependen del riesgo cardiovascular y del número de vías que tú quieras bloquear al paciente para ofrecerle un mayor beneficio. Siempre se piensa, no, es que la terapia triple es para los superhipertensos. No, mira, no te hagas bolas. Hipertensión leve, monoterapia. Hipertensión moderada, terapia dual. Hipertensión muy elevada, pues terapia triple. No, depende el riesgo cardiovascular, porque tú puedes indicar terapia triple a un paciente, vuelvo al ejemplo, con 160-100, pero que es de muy alto riesgo, ese paciente puede ir a terapia triple sin tener que pasar por la dual, porque tú estás pensando en el número de vías que le quieres bloquear. Oiga, pero es que se va a hipotensar. No, no, no se va a hipotensar. Los medicamentos se llaman antihipertensivos, no hipotensores. Si están bien indicados, no le va a pasar nada. Claro, si es bata blanca y tú le das terapia triple, pues obvio, ¿no? O sea, va a tener una reacción adversa. Y luego todavía fuimos más allá porque en el mercado venden terapia dual y terapia triple, sí, dosis baja y dosis alta. Y en ninguna guía dice a cuál le das dosis baja o a cuál le das dosis alta. Hicimos esta propuesta que publicamos en 2023. En cuadrantes se puede, son sugerencias, no, no es dogma, ¿eh? No, es que yo fui a una plática y a mí me dijeron que no, no es dogma, sino es una sugerencia para el manejo. Y finalmente, estamos entre cardiólogos, bueno, hay cardiólogos, internistas, y aquí en este hospital, pues sí se pide el score de calcio. Bueno, porque eso no pasa allá afuera, ¿eh? O sea, ¿ustedes creen que eso pasa allá afuera y que todo el mundo pide score de calcio? O sea, no, no, no. O sea, llegan los estudios de score de calcio, pero bueno, saber que también dependiendo de la concentración de calcio en coronarias, tú puedes estratificar el riesgo de un sujeto. No es la manera habitual que se hace allá afuera, pero bueno, aquí sí te pueden llegar. O la relación íntima media en un ultrasonido de carótidas. Ahí están los de fisiología. Y bueno, aquí no sé si hay nefrólogos, pero hay internistas y siempre. ¿Y el riñón? ¿Y el riñón? Bueno, pues sí, evidentemente. Si un sujeto tiene velocidad de filtración glomerular de menos de 60 y proteinuria, por definición tiene insuficiencia renal y por definición es de alto riesgo. Se acabó. ¿Sí? Y otro, para terminar, es no olvidar que la hiperlipidemia o la hipercolesterolemia es un factor de riesgo altamente asociado en hipertensión. Vean ustedes en esta diapositiva les muestro un estudio de más de 120,000 sujetos que hicimos en México y vean ustedes la prevalencia de hipercolesterolemia asociada por género, edad, mujer. En los pacientes hipertensos, una mujer entre 55 y 69 años con sobrepeso, obesidad, la posibilidad de que tenga hipercolesterolemia es casi del 77%. Hagamos conciencia, ¿cuántos de sus pacientes hipertensos? La pregunta sería, a todos sus pacientes hipertensos, dado que en México el riesgo del hipertenso es por lo menos de riesgo medio para arriba, ¿los tienen con estatinas? Ahí se los dejo. Porque deberíamos de. Oiga, espérenme, no, 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 es que tienen que tener el perfil de lípidos alterado. A ver, tú tienes un sujeto con 200 de colesterol, con 190 de colesterol. Ah, y tiene una LDL de 110. No está tan alta, no está tan alta. Sí, pero espérame, es de alto riesgo el paciente. ¿Qué LDL le toca? Ah, 55. Entonces, ¿no? Si el paciente tiene, ¿cuál es la LDL meta? Ah, pues depende del riesgo. Otra vez volvemos a riesgo cardiovascular. Riesgo bajo, 100. Riesgo intermedio, 70. Riesgo alto o muy alto, 55. ¿Cuántos de sus pacientes que atienden hoy con riesgo cardiovascular alto o muy alto realmente los tienen en 55? Ahí se las dejo. ¿Sale? Y es que hipertensión, vean ustedes cuando en este cerdito lo que hicieron fue volverlo hipertenso en la parte de arriba, lo coartaron, y en la parte de abajo, pues normal, o baja. ¿Sí? Pero es un transgénico y este tiene hiperlipidemia franca. En la parte de arriba, donde está la hipertensión, vean ustedes la aterosclerosis, cómo se comporta versus la parte de abajo. Esto quiere decir que la asociación de hipertensión y dislipidemia dañan al endotelio de manera verdaderamente notable. ¿Sí? Verdaderamente notable. Entonces, en este estudio, donde dieron tratamiento agregando una estatina, se observó que en terapia dual, en este caso dieron los sartán amlodipino,
Pero cuando se agrega la rosuvastatina, el paciente tiene un mejor descenso de presión arterial. ¿Esto quiere decir que las estatinas son antihipertensivos? No. Quiere decir que las estatinas favorecen la función endotelial y pueden también ayudar a la vasorelajación. Finalmente, esto que ya revisamos, vean ustedes cómo las guías 2024 hablan. Tú vas a tratar a tu paciente dependiendo del riesgo cardiovascular, no solo el nivel de presión arterial. Ese es el mensaje que yo les traería. ¿Y quién favorece la disfunción endotelial y el grave daño? El endotelio insultado de manera crónica. Entonces, ¿cuál es la meta de presión arterial? Lo ideal es andarlos trayendo en 130/80. Otra vez, depende del caso, ¿no? Paciente añoso, con aterosclerosis cerebral, tú le quieres bajar la presión arterial de volada, pues nomás no se puede, ¿no? Y ahí en verde se menciona cuál es la franja de mejor control, pero lo ideal es que anden en 130/80. Si a tu paciente lo puedes mejorar, lo traes en 139, 140/90, no te conformes. Tienes que llevarlo a 130/80. Estoy hablando del paciente en general. Habrá casos específicos en los que se van a realizar. Este esquema que ya les mostré y termino concluyendo. La estratificación de riesgo es fundamental en hipertensión porque te traduce el grado de daño endotelial que puede tener el sujeto. Y de acuerdo a el número de vías que tienes que bloquear, 2 o 3. Con los fármacos. Se bloquean más vías, pero eso es muy importante. Lo otro, el monitoreo fuera del consultorio es obligado. Si tú estás tratando un hipertenso y no le estás mandando a hacer su medición fuera del consultorio mañana y tarde, por lo menos 7 días la primera vez, y para seguirlo, estás mal, ¿sí? Es importante porque 1 de cada 3 de los hipertensos que hoy tratan tienen cierto grado de bata blanca o cierto grado de enmascaramiento, entonces abusados en eso. Las comorbilidades asociadas y la conexión Carmen, ahí está. La dislipidemia es altamente prevalente e incluso si no tuviera dislipidemia asociada, aparente, pacientes hipertensos de riesgo moderado o alto deben llevar una estatina. Aparte de la terapia dual, debe llevar una estatina. Es fundamental el manejo de la disfunción endotelial. La estratificación es clave para el abordaje. Nuevos biomarcadores están en desarrollo y lo de terapia combinada es lo de hoy, ya no hay duda. Monoterapia, ahora resulta que monoterapia es para casos especiales. Para el de muy, muy bajo riesgo con presión arterial elevada leve, menos de 150, sin factores de riesgo. O para el adulto mayor, ¿verdad? Que es hipersensible a drogas, al viejito frágil, ¿sí? Pero por favor, no tasen, sobre todo en generaciones jóvenes, no, es que si ya tiene credencial del INAI, digo, del INAPAM, ya le toca monoterapia, ¿no? O sea, no es así, ¿sí? Hay adultos mayores que mis respetos, ¿sí? De 70 años y los ves, son un roble, ¿no? Y si ese paciente necesita terapia triple, pues aunque tenga 70 años, le das terapia triple porque le toca, ¿sí? Es muy importante tener eso en mente. Y todo paciente con hipertensión arterial, nosotros sugerimos, debe de tener una estatina. No lo digo yo, desde el estudio HOPE y otros estudios, se ha sugerido que el paciente con riesgo cardiovascular debe llevar forzosamente una estatina. Creo que ahí terminamos. Caso clínico es de otra. Muchas gracias, muchas gracias.